Hace más de 2000 años, la madera se unió al mundo del vino en un casamiento indisoluble. Hoy en día nos cuesta creer que pudiera existir una bodega sin que se utilice la madera. En el vídeo de hoy vamos a analizar por qué es tan importante la madera en la enología y en el mundo del vino y todas las diferentes facetas que giran en torno al uso de la madera. No te pierdas este nuevo vídeo de Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Fueron los celtas que habitaban en Centro Europa y en el norte de Europa los primeros que utilizaron la madera pues como receptáculo para contener líquidos. En el norte de Europa y en Europa central el vino no se cultiva, no se da la viña de forma natural porque son zonas normalmente muy frías y allí es terreno de cerveza. Por eso los celtas usaban las barricas como contenido para almacenar y tener su cerveza. Los romanos aprendieron de ellos el uso de la madera y empezaron también a usarla para la bebida más mediterránea, que es el vino. Al principio, de una forma primitiva, pues los contenedores de madera para los líquidos pues consistían en vaciar troncos y en esas cavidades a los que se le podía fabricar una tapadera, pues se guardaban las cosas en receptáculos pequeños. Con el tiempo y la evolución se aprendió que a base de tablas de madera que se podían curvar con el calor, se fabricaban lo que llamamos duelas. Los laterales se tapan con lo que se llaman las tapas y las duelas se sujetan con unos aros que en principio serían cordajes de materia vegetal y con el tiempo serían cintas de hierro para dar mucha mayor solidez, y así nació pues lo que hoy en día conocemos con muchos nombres, pero lo más genérico sería una barrica. Es importante saber que en una barrica no intervienen ni los clavos ni los tornillos. Es como, digamos, una construcción autoportante que con sus duelas de madera, sus tapas y sus anillos, pues aguanta perfectamente para hacer su cometido. En principio, pues los romanos usaban las barricas de madera para almacenar el vino y para transportar el vino, sustituyendo felizmente pues a los odres o pellejos de piel de animal en los cuales se contenían los líquidos como el aceite o el vino, o a las ánforas o a las tinajas de barro. La madera era un gran competidor porque era mucho más resistente, se podía rodar y transportar mucho más fácilmente y aguantaba los embates de los viajes en carreta perfectamente. Pronto, con el paso del tiempo, como ocurre casi todo en la historia del vino, por la prueba y error, pues sin saber por qué ni a qué se debía, pero fueron notando que el vino que había estado un tiempo en madera pues cambiaba sus sensaciones y el vino mejoraba. Y entonces empezaron a envejecer los vinos dentro del barril o barrica de madera. Esta costumbre de ir envejeciendo vino sin saber a qué se debía, porque recordemos que hasta el siglo XIX, hasta 1860, el ser humano no sabía ni siquiera qué era un vino, por qué se producía la fermentación, y la enología como ciencia nació en el siglo XX. Por tanto, anterior al 20, al siglo XX, pues todo lo que se ha hecho en la historia del vino ha sido probando y lo que funcionaba, pues se adaptaba. ¿Por qué se utiliza la madera para envejecer el vino? ¿Qué hace la madera? Pues fundamentalmente, el vino que está contenido dentro de la barrica sufre una microoxigenación. ¿Qué significa eso?
por los poros de la madera entra una pequeñísima cantidad de aire que va a ser fantástica para lo que a continuación vamos a explicar. Un vino es una mezcla muy compleja. Son más de 1000 sustancias diferentes que se encuentran aquí mezcladas. Las sustancias, cuando envejecemos el vino, lo que hacemos es que las sustancias interrelacionen entre sí, reaccionen en química, lo que se llama reaccionar, para producir nuevas sustancias. Entonces, por la química sabemos que hay dos formas en que las diferentes sustancias de la naturaleza pueden reaccionar entre sí. Una oxidación, que es una reacción en presencia del oxígeno, lo que se realiza dentro de la barrica gracias al oxígeno que entra por sus poros, y después las reacciones de reducción sin presencia de oxígeno, lo que se realiza a botella cerrada para que no entre ningún tipo de oxígeno dentro de la botella. Por tanto, envejecer el vino o criar el vino es someter sus 1000 y tal sustancias a unas condiciones que hagan reacciones de oxidación y después a otras condiciones que hagan las reacciones de reducción. Y esto que estoy hablando, lógicamente, estoy hablando de la crianza para el vino tinto. Otras crianzas o envejecimientos de otros vinos, como el vino de Jerez, pues es diferente. ¿En qué se diferencia fundamentalmente? El vino tinto va a necesitar madera joven. Sin embargo, el vino blanco necesita madera vieja, madera muy usada. ¿Por qué? Por la segunda propiedad que aporta la madera al vino, que es el tanino. Sabemos que el tanino tiene la propiedad de dejarnos la boca rasposa, nos rompe la sedosidad de la saliva, y el vino tinto tiene mucho tanino porque el tanino está en la piel de la uva, y en la crianza, en el envejecimiento del vino tinto, necesitamos que la madera joven ceda su tanino al vino, para que el vino aguante con mayor fortaleza, con mayor robustez, el paso del tiempo. Sin embargo, para criar vino blanco, como en Jerez o Montilla Moriles, o blancos que crían también en madera, blanco de mesa, pues no queremos tanino en absoluto. Entonces, las maderas son ya maderas viejas, usadas, gastadas, que ya no ceden tanino al vino. En conclusión, una bodega que envejece vino tinto va a necesitar madera joven y renovar las maderas periódicamente, cada 4, 5, 6 años. Una bodega como Jerez o Montilla Moriles va a querer maderas muy viejas y las va a usar hasta 200 años, las mismas maderas. Pues bien, en la madera hemos visto que entonces por sus poros produce una microoxigenación del vino, aporta tanino, pero también aporta nuevas sustancias. Fundamentalmente la detectamos porque el vino que ha envejecido en madera pues tiene unos rasgos aromáticos diferentes. Desde el inicio pues se empezaron a probar con diferentes maderas. El ser humano pues usaba la acacia, el cerezo, el fresno, el pino y bueno, pues por ejemplo los vinos griegos, que no sabían cómo conservarlos porque no disponían de anhídridos sulfurosos o de sulfitos, pues ellos enmascaraban el avinagramiento del vino con resina. Por lo tanto, ellos usaban maderas de pino, maderas de cedro, que les venía muy bien para enmascarar los defectos del vino y hacer un vino muy resinoso. Incluso hoy en día se puede comprar en Grecia un vino llamado de resina, que tradicionalmente lo han seguido haciendo así. Hoy en día, por supuesto, la enología nos permite mantener perfectamente limpios y sanos los vinos y lo que queremos son maderas neutras. Entonces, la madera que se ha impuesto por encima de todas es la madera de roble. Vamos a ver por qué. Aunque en principio se usaron todo tipo de maderas, pues con la experimentación el ser humano se decantó por la madera de roble. Aunque actualmente se usa, por ejemplo, la acacia para envejecer también o
madurar vinos blancos porque le da un aporte floral, la madera de acacia, al vino, pero la inmensa mayoría de las maderas que se utilizan hoy en día para criar vinos son de roble. Hay unos 600 tipos de robles diferentes en nuestro planeta, pero no todos valen para envejecer vinos. Fundamentalmente se han seleccionado dos tipos de roble. La familia del roble pertenece a la familia botánica de los Quercus. Entonces, se han seleccionado dos Quercus, el Quercus petraea y el Quercus alba. El Quercus petraea es europeo y se produce fundamentalmente en Francia, es lo que vulgarmente llamamos roble francés. Mientras el Quercus alba se produce en América, fundamentalmente en Estados Unidos, y por eso se denomina roble americano. Estos dos tipos de roble tienen características diferentes. El roble francés suele ser más blando y no se puede cortar con una sierra igual que se hace con el Quercus alba. Se tienen que separar las diferentes duelas por un método que se llama de hendido para coger precisamente las partes más duras del tronco del árbol. ¿Qué ocasiona eso? Pues el roble francés, al tener que sacarse por hendido, el aprovechamiento de la madera es mucho menor. De 1 metro cúbico de roble francés se pueden obtener unas 4 o 5 barricas bordelesas que son de 225 litros. Mientras que con el roble americano, conserrado, pues de 1 metro cúbico de madera se pueden obtener fácilmente pues hasta 10 barricas de tipo bordelesa de 225 litros. ¿Qué significa esto? Pues obviamente que el roble francés va a salir mucho más caro. Una barrica bordelesa de roble francés está en el entorno de los 700, 600, 700 euros, mientras una barrica de roble americano pues está en el entorno de los 400 euros. Cuesta casi el doble. Asimismo, las características que le imprimen al vino son diferentes. El roble francés suele dar al vino unos tonos mucho más sutiles y que recuerdan luego a aromas de especias. Mientras, la madera americana marca mucho más los vinos de madera con unos aromas mucho más marcados que pueden recordar al coco, porque el Quercus alba tiene una sustancia que se llama lactona, que huele a coco, y a vainilla, porque tiene también otra sustancia que se llama la vainilina, que da el aroma a vainilla. Pero visto esto, bueno, también hay barricas que son mixtas, que se hacen, por ejemplo, con las duelas de roble francés y las tapas de roble americano. Y en otros países, pues se empieza a producir roble y ya se puede también comprar roble de Rusia o de Hungría o de Rumanía, e incluso en España se producen también algunos toneles de roble español. Pero la gran diferenciación en el mundo de la enología se hace. Un roble se asemeja al roble francés o al roble americano. Todos los robles, sean franceses o sean americanos, pues no tienen las mismas características. Cuando se habla de la madera, pues se habla, por ejemplo, si la madera del roble es de grano fino o de grano grueso. ¿Qué significa eso? Todos hemos visto un árbol que va a partir del centro del tronco, transversalmente, va haciendo unos anillos concéntricos. Cada año el árbol elabora un anillo nuevo. Si esos anillos son muy estrechos, pues se dice que la madera es de grano fino. Si esos anillos son muy anchos, se dice que la madera es de grano grueso. ¿Y en qué afecta eso? Pues lógicamente en las tierras pobres, las tierras poco fértiles, que con poca irrigación,
los anillos van a ser más estrechos y la madera va a ser más dura, más compacta. Mientras que en los terrenos muy fértiles y con abundancia de agua, los anillos van a ser más anchos y por tanto la madera de grano grueso va a ser más blanda. Y eso lo tiene que tener en cuenta el enólogo porque varía la porosidad y por tanto la oxigenación que va a tener el vino dentro de la barrica. También en la madera hay que ver la cantidad de tanino, no todos los robles tienen el mismo tanino. El tanino de un roble, de la madera, pues oscila aproximadamente entre unos 40 a 60 gramos de tanino por kilo de madera. Las duelas para hacer las barricas no se pueden cortar o serrar del tronco y usarlas para la barrica. Lógicamente hay que hacer un secado. Comúnmente pues se seca al aire y al sol y están 2-3 años a la intemperie para que la madera se curta y valga para hacer la barrica. También se puede hacer en hornos de secado más rápido, pero la calidad es inferior. Otro punto muy importante en las barricas es lo que se llama el nivel de tostado. ¿Qué es el tostado? Para doblar las duelas y para hacer la barrica, pues se utiliza calor. Dependiendo de la temperatura y el tiempo al que se ponga la madera a ese calor, pues vamos a tener lo que se llama un tostado ligero, un tostado medio o un tostado fuerte. De forma general podemos decir que un tostado ligero, pues la madera de la barrica se ha sometido alrededor de unos 115 grados durante de 10 a 12 minutos. Un tostado medio sería someterlo a 200 grados durante unos 12 a 15 minutos. Y un tostado fuerte sería someterlo a unos 230 grados durante más de 15 minutos. ¿En qué afecta eso? Pues es muy importante, porque si el enólogo toma una barrica de tostado ligero, pues va a dejar los vinos más frutales. El vino no va a cargar tanto de matices del tostado de la madera y el vino va a tener unos aromas más sutiles a la fruta del vino, a la vainilla y no aromas tan marcados, porque si es un tostado medio, pues va a tener, por ejemplo, más cantidad de tonos que recuerdan al café o al chocolate o al tabaco, y si tiene un tostado fuerte, pues va a tener la gama de aromas que llamamos empireumáticos, que son los que recuerdan a los ahumados, a los tostados. Quiere decir que el enólogo va a decidir qué tipo de madera quiere, si quiere roble francés o si quiere roble americano, si quiere un grano fino o un grano grueso, si quiere una madera que ceda mucho tanino o no tanto tanino, si va a usar madera joven o madera vieja, y si la madera va a tener un tostado ligero, medio o fuerte. Como vemos, la madera le permite muchas posibilidades al enólogo y le permite una gran diversidad de elecciones. Tradicionalmente, pues, y también dependiendo de la zona de producción de vino, se utilizan incluso nombres diferentes, pero los más universales sería fudre. Fudre sería un barril enorme, una barrica enorme, que puede contener de 20.000 a 30.000 litros de vino. Después sería un tino. Un tino puede contener desde los 1.000 hasta los 20.000 litros de vino. Una bota, como se utiliza en Jerez, pues contiene de 500 a 600 litros de vino. Un bocoy, como se dice en la región de Montilla-Moriles o en Huelva, puede contener unos 700 litros de vino. La barrica más universal para la crianza de vinos tintos es la barrica bordelesa de Burdeos, que tiene una capacidad de 225 litros. La barrica que se utiliza en Borgoña, sin embargo, tiene una capacidad de 300 litros. Y luego, a tipo más pequeño, más doméstico, pues existe lo que se llaman barriles o toneles. En Italia, por ejemplo, tradicionalmente los vinos dulces se envejecen en toneles de 50 litros. Bien, vemos por tanto
que el tipo de madera es complejo y le da al enólogo muchísimas posibilidades para dirigir el envejecimiento de sus vinos. ¿Se puede utilizar astillas de roble o serrín incluso o tablas de roble para introducir directamente en los vinos? Pues sí, hablaremos de eso en otro vídeo. Pero eso no tiene nada que ver con el envejecimiento del vino en la barrica. La microoxigenación que le da la barrica al vino no lo puede hacer de ninguna manera trozos de madera que se introduzcan en el vino. Y por último, aquí el tamaño sí importa. Si se envejece vino en una barrica cuanto más pequeña, más oxígeno recibe el vino en su envejecimiento y más le da el tono marcado de madera. Cuanto los recipientes son más grandes, fudres o tinos, pues la cantidad de vino es afectada bastante menos por el oxígeno y por el toque de la madera. Por lo cual veis que es un mundo complejo y que al enólogo le hace realmente estudiar antes de tomar su decisión. Si te gusta el tema del vino, ya sabes, suscríbete y así estarás informado de los nuevos vídeos que vamos sacando. Que tengáis buenos vinos.